Hola Showclass. En medio del estudio que estés haciendo sobre una materia como circuitos eléctricos, o en medio de un trabajo que tengas como diseñador electrónico, o tal vez en tu proyecto personal, es posible que te encuentres en varias ocasiones con una complejidad sobre los circuitos eléctricos que estás analizando, con muchas resistencias, con fuentes de voltaje, fuentes de corriente, fuentes controladas, inclusive en diseño ya más avanzado pues con semiconductores. Y la idea es que te vamos a presentar acá unas técnicas para que tú reduzcas toda esa nube de elementos a dos elementos muy sencillos: una fuente de voltaje en serie con una resistencia. Esa técnica se llama teorema de Thevenin, ¿sí? Aquí te vamos a enseñar entonces cómo obtener esa resistencia, cómo obtener esa fuente de voltaje, todo con el fin de que realmente puedas analizar tu trabajo, en tu trabajo o en tu universidad o en el curso que estés desarrollando o en tu proyecto personal mucho más ágilmente, mucho más rápido, todo lo que conectas a ese circuito que quieres reducir. Entonces te invitamos a que veas nuestro teorema de Thevenin. Showclass. Léon Charles Thevenin fue un ingeniero francés que vivió alrededor de los 1830 y pico y que redescubrió ese teorema que ya lo había hecho un alemán antes. Sin embargo, este hombre fue el que realmente lo popularizó, aunque casi hasta antes de morir el hombre había tratado pues como de publicar su descubrimiento y su teorema. Casi que no le reconocen esa situación a él, los ingenieros de la época. Entonces ya casi ahí al final pues como de sus días llegó uno de sus mejores amigos y le contó que le habían reconocido ese teorema que todo el mundo había dicho. Listo, es cierto. Y ahora les voy a contar de qué se trata de teorema. Entonces, como solución les vamos a presentar aquí en Showclass el teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin lo que nos promete entonces, como dijimos en la introducción, es la reducción de una cantidad de elementos en dos elementos muy sencillos. Entonces la idea es que vos tenés acá una nube de elementos como resistencias, fuentes controladas, fuentes fijas, y lo que queremos es básicamente reducir o simplificar eso a estos dos elementos: fuente de voltaje en serie con resistencia de Thevenin. ¿Qué es esto que ustedes ven aquí resaltado? Es una resistencia de carga que puede ser eventualmente la resistencia protagonista más adelante de este circuito, porque fíjense que este circuito está aplicado aquí a una determinada carga. Esto puede ser un motor eléctrico, esto puede ser una bombilla, esto puede ser una antena inclusive, donde lo que se pretende tal vez es transferir energía a este sistema pues para poder echar a andar ese motor, para poder iluminar una cierta área, o para poder echar a andar pues un sistema de telecomunicaciones. Entonces, reduciendo todo esto, llegamos a la fuente en serie con una resistencia y conectada a esa misma resistencia de carga. Listo. En particular, vamos a arrancar a trabajar con un ejemplo muy sencillo, donde encontramos aquí unos pocos elementos, ¿sí? Una fuente de voltaje, 2, 3, 4 resistencias conectadas a una famosa resistencia de carga, que en este caso le asignamos un valor de 1 kilo ohmio o de 1000 ohmios, y vamos a ver la equivalencia con este circuito de Thevenin que ya lo hicimos, ¿sí? Una fuente de voltaje de 3 voltios con una resistencia en serie de 10.602 ohmios, conectado a la misma resistencia de carga. Entonces les voy a mostrar a ustedes acá cómo llegamos a este resultado, y lo vamos a comprobar específicamente en un circuito físico para que vos realmente llegues a la conclusión de que ese teorema de Thevenin es supremamente bueno para hacer este tipo de simplificaciones. Entonces te invito a que veamos el circuito. Ok, Showclass. Vamos a mirar entonces cómo funciona el equivalente de Thevenin, exactamente cómo se hace. Entonces tenemos dos caminos a seguir. Uno, para encontrar el voltaje de Thevenin, que es lo que nos daría el voltaje de la fuente, y el otro camino a seguir sería el camino para hallar la resistencia de Thevenin, que es la que está en serie con la fuente de voltaje que habíamos expresado antes. ¿Listo? Entonces, para esto les presento este trabajo que tenemos acá, donde efectivamente para hallar el voltaje de Thevenin lo primero que tenemos que hacer es retirar la resistencia de carga, ¿sí? Si ustedes recuerdan, aquí hay una resistencia de 1K, esa resistencia fue retirada, y en lugar de eso dejamos un circuito abierto y marcamos acá
más menos un voltaje X, que es el que queremos hallar. Ese voltaje X, cuando lo hallemos, será nuestro voltaje de Thevenin, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, para ese circuito hay las siguientes situaciones. Como este es un circuito abierto, por acá no hay circulación de corriente y lo notamos con esta indicación de que I es igual a 0 amperios, y pues por aquí abajo tampoco va a circular corriente y lo hacemos aquí expreso, ¿de acuerdo? Al no circular corriente por ese circuito que está abierto, lo que va a pasar entonces es que los voltajes de estas resistencias que están al aire son 0 voltios y los vamos a marcar, le vamos a poner polaridad, ¿de acuerdo? ¿Para qué? Para poder hacer una sumatoria de voltajes igual a 0, que es nuestra ley de voltajes de Kirchhoff. Entonces, más menos 0 voltios, y aquí también le chantamos más menos 0 voltios, ¿de acuerdo? En esta otra parte del circuito pasa algo distinto. Aquí, si hay un camino que la corriente puede recorrer, entonces la corriente no va a ser 0, ¿sí? Cuando se llega a este nodo, pues evidentemente, pues aquí no hay camino para recorrer, la corriente sale a 0 y baja toda por aquí. ¿Listo? Solo que aquí no vamos a poner a utilizar ley de Ohm directamente, sino que vamos a utilizar un divisor de voltaje, porque ya determinamos que estas dos resistencias están en serie, porque sabemos que este elemento que está aquí no transporta carga. Entonces estos dos compartirían un único terminal, aquí no hay ninguna derivación de corriente, aquí se forma una serie entre la de 220 y la de 330, correcto, y por esa razón entonces vamos a marcar aquí más menos V330, como decir el voltaje de la resistencia de 330 ohmios, y aplicamos entonces fórmula de divisor de voltaje. Esa fórmula nos dice que el voltaje de la de 330 es igual a la resistencia en cuestión, que es la de 330, dividido la serie que existe entre los elementos, en este caso hay dos elementos, 220 más 330, y se multiplica por el valor de la fuente. Todo ese cálculo nos va a dar 3 voltios, ¿de acuerdo? Estos 3 voltios corresponden efectivamente al voltaje de la de 330. Entonces, aquí en esta trayectoria cerrada vamos a plantear una sumatoria de voltajes y eso debe dar 0. Entonces miremos, de menos a más suben 330 voltios, de más a menos cae el voltaje de la de 10K, que es ¿cuánto? 0 voltios, menos, de más a menos cae Vx la ponemos aquí, y aquí de menos a más decimos que suman 400, perdón, V470, el voltaje de la de 470, y eso va a ser exactamente igual a 0. ¿Listo? Como estos dos dan 0, este menos Vx pasa a este lado de la igualdad sumando, y básicamente tendríamos que el voltaje de la de 330 va a ser igual al voltaje X. Y como nosotros ya dijimos que el voltaje de la de 330 era 3 voltios, automáticamente decimos que el voltaje de Thevenin vale exactamente 3 voltios. ¿Listo? Entonces ese es nuestro primer dato teórico que vamos a tener que ir a buscar a nuestros circuitos, ¿sí? Al laboratorio, y ahorita lo vamos a comprobar. Estos 3 voltios, ¿dónde aparecen? ¿Sí? Evidentemente aparecerán acá en este circuito, y lo vamos a ver ahorita. Y nuestro segundo camino es hallar la resistencia de Thevenin. ¿Listo? La resistencia de Thevenin, para hallarla, nos dice la teoría que en el caso de que tengamos fuentes de voltaje, nosotros las anulamos. Para anularlas, yo les pongo un cortocircuito, porque el cortocircuito trae 0 voltios, estoy anulando su efecto. Cuando tengo este cortocircuito puesto acá, me doy cuenta efectivamente que la resistencia de 330 queda en paralelo con la de 220, y por eso me vengo aquí, me aventuro y hago un paralelo entre esas dos resistencias para obtener un 132 ohmios. Entonces, este paralelo de acá lo reescribo aquí, y entonces ese paralelo de 132 ohmios me queda en serie con esta de 10K, y me queda en serie también acá con esta de 470. Como la teoría me dice que yo arranco la resistencia de carga y busco la resistencia equivalente en lo que hay de aquí para atrás, de aquí hacia la izquierda, entonces yo aquí veo una serie de resistencias que al sumarlas me dan exactamente 10.602 ohmios o 10.6K. Entonces estos 10.602 ohmios vamos a ir también a buscarlos al circuito que tenemos en nuestro laboratorio, para que ustedes sepan cómo diablos se mide eso. ¿Cómo lo podemos hacer? Con un multímetro
puesto ahí en medición de resistencias, y vamos a ir también a buscar los 3 voltios. Los invito. Ok, show class. Vamos a iniciar entonces esta parte práctica de nuestro teorema de Thevenin, y vamos a iniciarlo entonces indicando cómo son las conexiones de estos circuitos que estamos presentando acá. Listo. Entonces vamos a arrancar antes que nada indicando que tenemos nuestro multímetro midiendo voltaje, ¿sí? Vamos a hacer unas mediciones de voltaje, más adelante unas mediciones de resistencia, y vamos a indicar también que toda esta línea que ustedes ven acá corresponde a la tierra del circuito, ¿sí? Que va por este cable negro. Vamos a indicar que esta pinza roja está simbolizando la fuente de 5 voltios que vemos acá en este esquema, y esta otra pinza roja está simbolizando una fuente de 3 voltios que tenemos en este otro esquema. Listo. Además, en este board también tenemos esta zona de acá, este circuito de acá, que corresponde a este circuito, y como tenemos que hacer unas mediciones eliminando la resistencia de carga, que en este caso es esta de 1K que está por aquí, entonces cuando la eliminemos vamos a obtener acá entonces este otro esquema, ¿de acuerdo? Entonces, estos dos esquemas corresponden a la misma situación, excepto que no tiene la resistencia de carga de 1 kilo ohmio. Este otro esquema de acá no se encuentra conectado a la fuente porque no necesita, y es donde vamos a hacer la medición con resistencia para poder realmente verificar que aquí hay 10.6 kilo ohmios o 10.602 ohmios, que es lo mismo. Y esta zona de acá, este circuito de acá, representa entonces el equivalente de Thevenin, que está muy sencillito, con una fuente de 3 voltios. Esta serie que la fabricamos, esta serie está fabricada para que dé exactamente 10.602 ohmios. Y acá tenemos nuestra resistencia de carga, ¿de acuerdo? Entonces vamos a arrancar con las mediciones. Entonces, inicialmente vamos a establecer que efectivamente nuestras fuentes funcionan. Entonces vamos a tomar acá una medición sobre la tierra y nuestra fuente de 5 voltios. Allá tenemos los 4.97 voltios. Perfecto. Y me voy a aventurar por aquí por encima a tocar la fuente de 3 voltios. Y tenemos allá 2.9 voltios efectivamente. Correcto. Entonces ya tenemos plena conciencia de que está caminando todo el circuito. Acto seguido entonces vamos a establecer la equivalencia entre el circuito original, que tiene 1, 2, 3 resistencias más, 4 resistencias más y una fuente, con un circuito final que tiene básicamente solamente una fuente y una resistencia en serie. Para nosotros verificar esa equivalencia me voy a medir entonces lo que está pasando acá con esta resistencia de carga. Si yo mido el voltaje en esta resistencia de 1K, pues me va a dar un cierto valor, que en este caso 0.25 voltios, y debe ocurrir exactamente lo mismo en mi circuito equivalente. También voy a medir acá el voltaje en esta resistencia de carga y me debe dar exactamente los mismos 0.25 voltios, indicando pues que pasa exactamente la misma corriente también a través de ellas. Entonces vamos a hacer esa medición. Vamos a tocar aquí entonces la resistencia, en la resistencia de 1K, mido voltaje y allá veo en la pantalla 0.25 voltios, 0.257 voltios, y vamos a ir a hacer lo mismo exactamente en la resistencia de nuestro circuito equivalente. A ver qué encontramos. Miren que encontramos exactamente, bueno, no exactamente, pero un valor muy similar, 0.25 voltios, 0.253 voltios, tenemos unas centésimas de diferencia, probablemente pues por las tolerancias y por las fuentes, pero aquí estamos comprobando que exactamente lo que está pasando aquí en esta resistencia de carga, también está pasando en esta resistencia de carga, con muchos menos elementos, simplificando pues efectivamente que es la función del equivalente de Thevenin. Correcto. Entonces, una vez que ya comprobamos que efectivamente ambos circuitos son equivalentes, vamos a mirar de dónde salen estos 3 voltios que se ven acá, ¿sí? Estos 3 voltios, ustedes se acuerdan en la pizarra, salían pues de medir el voltaje cuando vos retiras la resistencia de carga del circuito original,
¿sí? Entonces vamos a retirar esta resistencia de carga que corresponde a esta de 1K y debemos medir ese voltaje ahí, y ese voltaje debe dar exactamente 3 voltios. Listo. Que por esa razón es que lo ponemos aquí también de 3. Entonces déjenme retirar esta resistencia. La retiramos. Y vamos a hacer la medición en ese mismo punto de voltaje. Y miren lo que da en el multímetro. 0,2958 voltios. Prácticamente 3 voltios. Listo. Esos 3 voltios los reemplazamos entonces por una fuente de 3 voltios. Déjenme, yo toco aquí abajo y toco por aquí arriba. Y efectivamente tenemos los 3 voltios que ya habíamos medido. Entonces ya sabemos de dónde salen estos 3 voltios acá. Correcto. Entonces por ese punto ya quedamos listos. Ahora vamos a dirigirnos entonces a el procedimiento para hallar la resistencia de Thevenin. Nosotros en la pizarra habíamos identificado que había que hacer un corto donde estaba la fuente de voltaje. Miren la fuente de voltaje aquí. Aquí se convierte en un corto y ese corto lo representamos en nuestro circuito como este cable verde. ¿De acuerdo? Con ese corto vamos y quitando la resistencia de carga, medimos la resistencia en estos bornes, que básicamente corresponde a estas dos resistencias que se ven aquí, estos dos puntos. Entonces vamos a ubicar nuestro multímetro en medición de resistencia y hagamos la medición. Vamos a ver cuánto nos da. Miremos a ver. Nos da 10.53 kiloohmios. Ustedes miran en la pantalla. Lo que corresponde a 10.530 ohmios. Correcto. Y déjenme, voy a desenergizar el circuito para que miremos realmente. Le echemos una medicioncita a esa resistencia en serie que tenemos ahí. Voy a desconectar acá. Voy a desconectar la fuente de 3 voltios para poder medir para poder medir tranquilamente nuestra resistencia serie. Me toco acá. Aquí tenemos 10K en serie con algo para que nos den los 10.600 y pico. ¿Sí? Ahí está el 10.6K, que fue lo que hallamos teóricamente. ¿De acuerdo? Entonces aquí tenemos 10.6K y en nuestro circuito aquí de pruebas tenemos 10.53. Yo les puedo decir con tranquilidad que la diferencia pues se puede apreciar que es alta, ¿cierto? De 10.530 a 10.600 y pico se debe a esta resistencia de 10K que tenemos acá, porque no es exactamente de 10K. Vamos a poner la medición. Miren, a 9.940, ¿cierto? Siempre le faltan unos ohmiecitos para llegar a los 10.000, pero lo importante fue que pudimos corroborar pues que esto que está acá representa a esta resistencia serie, que es la resistencia de Thevenin. Con esta comprobación que acabamos de hacer, digamos que garantizamos todos los resultados teóricos que obtuvimos en la pizarra, y es por esto que ya pues quedas un poco tal vez más tranquilo de cómo es el procedimiento para hallar voltaje de Thevenin y resistencia de Thevenin, y que efectivamente en un circuito te va a funcionar exactamente igual para que lo utilices, lo utilices en esa simplificación de circuitos de la que hemos hablado todo el tiempo. Ok, chao, Choclas.